Le vamos a dar una vuelta de rosca a una de las historias más conocidas, más apasionantes del Nuevo Testamento. La historia ficticia, porque es una parábola, es una creación literaria de mi Señor Jesús. Un relato magnífico. Como relato, como pieza literaria, es espectacular. En 3 o 4 pinceladas se pintan vidas completas. Estamos hablando del papá ese que tenía 2 hijos y el menor, un buen día, en un arranque de autonomía, de independencia, de rebelión, le pide su parte de la herencia. Esa mañana, ese viejo lindo, el papá de los 2, recibió una puñalada. No porque tuviera que salir a vender cosas y a ver cómo juntaba, cómo hacía liquidez para ese dinero, sino porque se daba cuenta que la intención de este muchacho era disfrutar de la herencia no teniendo nada que ver con él, con el padre. Y acá empieza. Acá empieza porque nos encontramos con nuestra propia historia. El Dios que nos da la vida y que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, de repente tiene que escuchar un: papá, dame mi vida para mí. Yo voy a vivirla como yo quiera y me voy a ir lejos. No quiero que formes parte de mi vida. Pero esta historia termina como terminan todas estas historias. Se acaba la plata, se acaban los amigos y este muchacho entra en un periodo de miseria. Miseria en todo sentido. Miseria económica, miseria emocional, miseria almática, miseria espiritual. En el clímax de su miseria, él tiene un recuerdo. Él dice: ¿cómo puede ser? Me estoy muriendo de hambre acá. Y en la casa de papá, todos los empleados tienen abundancia de pan. Entonces elabora un plan. Él dice: yo me voy a levantar, voy a volver y le voy a decir a papá: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Haceme por lo menos como uno de tus empleados. Entonces vuelve y a cuestas de... Con su historia a cuestas, digamos así, con su pobreza, con su mugre, sucio, cansado, muerto de hambre, llega hasta una distancia prudencial. El padre siempre lo esperaba, al costado de la tranquera. Y el padre lo reconoce sus pasos, se echa a correr, lo abraza, lo besa. Y él empieza a contar su cuento, empieza a alargar su speech de venta, empieza a elaborar su argumento y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero antes de que pueda decir: haceme como uno de tus empleados, el padre, ay, viejito lindo, pega un par de gritos y dice: preparen un vestido nuevo, un anillo para el dedo, un calzado nuevo para los pies, maten al becerro gordo, acá vamos a hacer una fiesta, traigan músicos. Este hijo mío, para mí se había muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos podido encontrar. Ay, Patricios, la palabra clave de hoy es comunión. Lo más grave de haberte ido de la casa de papá no es que se te acabó la plata y estás en miseria. Lo más grave es que rompiste la comunión, rompiste el lazo, rompiste el vínculo con papá. Y la palabra de hoy tiene un título: ¿qué pasa con mi casa cuando vuelvo a su casa? Yo sé que parece un trabalenguas, pero ¿qué pasa con mi propia casa cuando yo
o cuando yo y mi familia volvemos a la casa del Padre, después de habernos ido lejos, después de haber desperdiciado sus recursos, después de haber despilfarrado lo que Él había puesto en nuestras manos para que vivamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi casa cuando volvemos a su casa? Bien, lo primero que pasa es que Papá sí está dispuesto a aceptar nuestra confesión. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero Papá no está dispuesto a aceptar que dejemos de ser sus hijos. Y por más que este chico dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, el Padre lo interrumpió y le dio todo el honor y el lugar de hijo que él había perdido por su propia torpeza. Lo segundo que pasa es que obviamente si no aceptaba un no a ser hijo, tampoco menos todavía lo iba a hacer como uno de sus jornaleros, como uno de sus empleados. Así que vos te fuiste lejos y pecaste y despilfarraste los recursos que Dios te entregó. Tu vida la malgastaste lejos de Dios, lejos de la casa del Padre. Pero ahora estás volviendo, ahora volvés. Y en tu regreso no significa el hecho de que tengas que confesar tu problema, tu pecado, tu rebelión. Eso no significa que el Padre va a renunciar a ser tu Padre y te va a permitir que dejes de ser su hijo. Él te está diciendo, vos vas a ser mi hijo. Lo fuiste y siempre lo vas a ser. Vos sos mi hijo. ¿Sabes qué? No vas a ser mi empleado. Vos vas a ser mi hijo. Yo te pongo un anillo en el dedo. Te distingo, como decía el pastor Marcelo que intervino. Yo te dignifico con este anillo. Yo te pongo la distinción de hijo. Lo último. Señor, nuestra casa había tenido mucho tiempo la comunicación cortada contigo, pero ahora nos proponemos regresar a tu casa, traer tu casa a la nuestra. Háblanos, ayúdanos. Lo último. La comunión con el Padre se restablece. El Padre te acepta, te besa, te cubre de todo su bien al regresar a tu casa. Pero eso no es todo. Él arma una fiesta y eso no es todo. A la fiesta no estás invitado vos y papá solamente. Todo tu entorno, todos los que son tus allegados, tu círculo, toda la sociedad en que te moves, tienen la posibilidad de participar de este gozo, de gozarte porque volviste a la casa de papá y porque Él te cubrió de regalos y de nuevos bienes. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Cuando rehaces tu vínculo, cuando usas la palabra clave, comunión, restauración de la comunión tuya para con Dios, todo tu entorno está invitado a la fiesta. ¿Qué es evangelismo? Es invitar a tu entorno a la fiesta y decirle a los otros, mira, yo fui perdonado y fui aceptado, no se me quitó mi condición ni mi dignidad, al contrario, se me levantó. Te invito a la fiesta. El Padre va a hacer lo mismo con vos. Comunión. Patricios, volvé a la comunión. Lleva tu casa, tu hogar de nuevo a la comunión con el Padre, porque cuando llega el Padre, cuando llega el Rey, cuando volvés a la casa, hay fiesta y abundancia de todo. Pega la otra vuelta de rosca. Que Dios te bendiga.